Acá está. Vamos a hablar sobre fisiología tiroidea, generalidades de la fisiología tiroidea, algo muy concreto, muy específico del tema de la hormona tiroidea, pues obviamente con las generalidades y todo lo que corresponde con el objetivo de reforzar el conocimiento que ya les dieron ustedes en teoría. Y siempre se los he dicho, mi idea acá en práctica, pues obviamente no es meterles tanta materia teórica, porque mi materia es práctica, pues, pero por obvias razones, pues yo no puedo en este momento generar alguna práctica con ustedes sobre el tema tiroideo. Normalmente se hubiera realizado, pues obviamente, talleres dentro de la práctica, pero en este momento no. Lo que sí vamos a hacer es la siguiente clase, o sea, el día miércoles, voy a elegir al azar a 4 personas, acá somos 15 personas, creo aproximadamente, voy a elegir, no, a 5 personas para poder explicar pues lo que he enviado en este momento con el análisis de las drogas, los efectos de las drogas en la glándula tiroides, ¿sí? Repito, aparte que hacen el análisis, que va a valer 10 puntos, que lo van a subir en el aula virtual, tienen que ese día exponer, yo elijo al azar a 5 personas, sobre la hormona tiroidea, sobre el efecto de las drogas en la hormona, en la glándula tiroidea. Pueden explicarlo, pueden armar diapositivas, pues lo que ustedes deseen hacer, lo que ustedes deseen. Voy a elegir 5 personas al azar para hacer esa cuestión. La próxima semana vamos a hacer lo mismo con el siguiente artículo, ¿ok? Vamos a elegir 5 personas más y va a ser modo lección oral, ¿ok? Va a ser modo lección oral sobre el análisis que hemos tenido. Entonces, ¿qué saco yo con eso? Ya hablando de temas calificación. Van a tener la calificación por el análisis que hicieron y la calificación por la lección que tienen, ¿ok? Sobre 5 puntos va a valer el análisis y los otros 5 puntos va a ser la exposición como tal. Ahí van a tener su nota. ¿Me expliqué o repito? Doctor, y a los que no les toca exponer, ¿cómo hacen con esos 5 puntos? Solamente se quedan con los 5 puntos hasta que toquen exponer. La idea es que tengan esa nota ya acá en la tercera semana, que somos 15 personas, pues ya van a tener la primera nota. Perdón, sería la segunda nota. O sea, todos van a exponer. Sí. Diferentes artículos. Este miércoles exponen 5, que yo los elijo. El siguiente el siguiente lunes exponen 5 más. Y la siguiente semana exponen los otros 5 restantes, ¿ok? Sería la tercera nota sobre 10, porque la primera nota fue el tema de la exposición. La segunda nota tenemos la lección escrita y esta tercera nota que es combinada, pues no, que es el análisis con la lección oral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, estuvo claro. Ahí tendríamos la tercera nota. La cuarta nota sería ya la segunda lección escrita. La cuarta nota sería la lección escrita. No sé cuándo termina el semestre. No me acuerdo. Creo que es a finales de agosto. 4 al 29 de agosto. Ya, entonces estamos súper bien. La idea es tener al menos unas 6 notas. El parcial pasado sacamos 8 notas y 3 notas, sacamos 11 notas. La idea es tener menos trabajos de este parcial con ustedes, porque ya yo me canso también, me imagino que ustedes también se cansan con tanto trabajo. La idea es combinar y sacar notas, pero ya con mayor calidad, pues no tanto trabajo y no tanto análisis, porque es cansón, incluso para mí fue cansón calificar tanto trabajo. Sí, así que vamos a hacer eso. La idea es llegar a 6 notas. Sí llegamos más, creo que sí llegamos a unas 7, 8 notas. Va a haber al final, antes de la semana anterior al examen, sería la última lección. La idea es tener 3 lecciones escritas, al menos 3 lecciones escritas como mínimo. Si hay una cuarta lección, increíble. El contenido de este parcial es mucho más extenso. Yo no sé si se han dado cuenta del contenido que hay del parcial pasado. Por lo tanto, por eso es que son las lecciones como que un poco más largas y hay mucho más contenido para sacar de caso clínico.
Solamente con tiroides tengo más de 20 preguntas por revisar. Entonces sí hay bastante contenido de dónde sacar preguntas, ¿no? Y solamente tema caso clínico, ¿no? Pero bueno, ahora no voy a hablar de caso clínico, ahora solo voy a hablar del tema teórico, del tema de las generalidades como tal. Voy a presentar... Perdón. Cuéntame, Eunice. Una pregunta. ¿Y dónde podremos repasar esos temas de casos clínicos como para ir estudiando? Yo les pasé un libro a ustedes, que es el CTO, ¿sí? Oye. En el CTO yo normalmente de ahí estoy sacando como base los casos clínicos. Obviamente todo esto tiene que ver también con Guyton, pues no, porque sea lo que sea, Guyton es la parte teórica, el CTO que les doy también es parte teórica, pero te induce a la parte clínica. Entonces, mientras repasan eso, vamos bien. Dios mío. A ver. Ah, cierto, déjame abrir el sistema de la católica, porque son 9:30. Ok. Sí se ven las diapositivas, sí. Acá somos 16 personas. Sí, se ven las diapositivas, confírmame. ¿Se me escucha claro? Sí se ve. Sí se ve. Sí, y a mí se me escucha claro. Quiero saber eso, porque si no... No, se escucha un poco entrecortado. Un poco entrecortado. Se escucha como rápido. ¿Cómo entrecortado? Como distorsionado un poco. Ok. Ok, ahí, mejor. Ok, perfecto. Listo, entonces. Bueno, para hablar ya sobre el tema de tiroides y las generalidades, pues tienen que saber obviamente el tema de cómo se genera este tema de la hormona, de la fisiología tiroidea, ¿no? Hay que saber, pues, que obviamente los precursores y los actores principales de esta glándula, pues, son las hormonas T3 y T4, son las que van a actuar. Interviene bastante lo que es el yodo. En su momento, pues, se va a hablar sobre la síntesis de yodo, pues, que justamente ingresa al organismo, pues, como yoduro por el tema alimentación. Pero primero debemos saber qué sucede con el tema de la síntesis y la secreción. Pues no, pertenece al sistema endocrino, justamente por eso es que yo les mencionaba a ustedes el tema de, no sé qué es que suena, ya. Les mencionaba hace un momento que me corregí a mí mismo porque no es una hormona la tiroides, sino es una glándula, dale, pues que suena, es una glándula justamente que produce las cantidades necesarias de hormonas tiroides para poder satisfacer las demandas en tejidos periféricos. ¿Qué genera como tal esta glándula? Esta glándula tiene e interviene de forma decisiva en algunos desarrollos. Tiene un metabolismo basal. Hay que tener muy en cuenta que también genera un crecimiento somático en la regulación y en la regulación de numerosos procesos metabólicos. Intervienen muchos factores. Hay hormonas que inhiben o que también estimulan justamente la liberación de esto. El tema del TSHR va a liberar como tal
el aumento del T3 y T4 para poder generar este metabolismo basal, ¿no? ¿Quiénes son los que los que estimulan la liberación del T3 y T4? Pues en primer lugar tenemos al TRH, que va a ser uno de los precursores para que se genere posteriormente la TSH, y ¿cómo es que se llama esta proteína TSHR, que también se va a ver vista como estimulador, pues no. Como inhibidor vamos a tener pues al yodo. El yodo ingresa al organismo como yoduro por la ingesta, pues obviamente de la alimentación, la ingesta dietética. Pues obviamente vamos a encontrar no solamente en la sal, sino también en mariscos, en pescados y en algunos otros productos alimenticios, ¿no? ¿Qué más? ¿Quiénes inhiben como tal el tema de la estimulación de estas hormonas? Pues también hay algunos fármacos que estimulan y hay otros fármacos que inhiben la estimulación, pues obviamente de estas hormonas, ¿no? Y pues también están las hormonas transportadoras de tiroides, que estas también pueden inhibir justamente por la disminución de este transportador, pues, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Pues obviamente es una glándula endocrina, ya hablando anatómicamente, pues se sitúa en el cuello justamente debajo del cartílago tiroideo o cartílago cricoides, a un lado de la tráquea. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de mariposa, pues vamos a encontrar el óvulo izquierdo y el óvulo derecho. Ya embriológicamente hablando, esta glándula aparece a partir de la cuarta semana, justamente con tejido tiroideo derivado del endodermo y también derivado de la faringe en el segmento basal posterior, creo que era, en el segmento de la base de la lengua, sí, en la parte posterior. Esto se va a ver visto que va a descender a partir de la sexta semana, desciende como tal este tejido, y se va a generar como tal un conducto, que es el conducto del tirogloso, ¿sí? Muy a breves rasgos, yo no sé mucho del tema de embriología, pues lo estoy leyendo en este momento como para repetírselo a ustedes, el tema embriológico, pero hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? ¿Qué pasa ya con la anatomía? Nuevamente, pues vamos a encontrar en el segmento anterior cervical, inframandibular, la ubicación como tal de esta glándula, debajo, pues obviamente de este cartílago tiroideo, como lo habíamos visto acá, está debajo de la tráquea justamente este cartílago, y encima de la glándula, hablando, ¿no? Precisamente del cartílago, ¿no? La unidad anatómica funcional de la tiroides, ¿alguien tiene idea cuál es la unidad anatómica funcional de la tiroides? ¡Auch! No, ni idea. Se refiere a la coloide. El coloide, exactamente, es un folículo, ¿sí? Es el coloide, es la unidad anatómica funcional de la tiroides, exactamente, gracias. Y en cuanto a la irrigación, pues siempre debemos saber, pues obviamente a nivel ya anatómico, pues la ubicación, la irrigación y la inervación. Hablando de irrigación, pues el sistema porta, pues es el que, la arteria tiroidea superior es la que va a irrigar, que es rama pues de la carótida externa, la que va a irrigar como tal a esta glándula, ¿sí? En cuanto a la circulación portal, al eje hipotálamo hipófisis tiroideo, pues debemos tener en cuenta de que vamos a tener como tal el sistema porta para que pueda ser liberado esto, ¿no? Acá encuentran pues obviamente la glándula tiroidea, pues las funciones que menciona acá esta diapositiva. Primero, un correcto crecimiento y desarrollo metabólico, tiene una acción calorigénica y termorreguladora, clave eso, creo que en algún momento me preguntaron en alguna lección, no recuerdo dónde. Aumenta el consumo de oxígeno justamente por la oxidación del yoduro para que sea transformado a yodo, estimula la síntesis y degradación de algunas proteínas, regulan las mucoproteínas y el agua extracelular, actúan en la síntesis y degradación de las grasas, intervienen en la síntesis de glucógenos y en la utilización de la glucosa. ¿Ok?
Ya hablando de la anatomía fisiológica, justamente lo que había mencionado hace un momento, la unidad anatómica funcional, que es el folículo, el coloide, justamente vamos a encontrar la tiroglobulina. La tiroglobulina va a tener un proceso, déjame ver dónde está, principal y una actuación principal dentro de la síntesis, justamente porque va a ser reserva dentro de los coloides, vamos a encontrar reservas de tiroglobulina, ¿sí? ¿Cómo están estos folículos? Son los folículos cerrados, como los pueden ver en esta placa teñida con hematoxilina y eosina, no sé a qué dimensión está esto. Están revestidos por células epiteliales cúbicas que secretan a la luz de los folículos. Las tiroglobulinas pues contienen hormonas tiroides, la sangre absorbe la secreción a través del epitelio folicular y así puede actuar en todo el organismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tema del eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Normalmente esto llega a la regulación portal, justamente, perdón un ratito, déjame arreglar esto acá. Justamente por la TRH. ¿Qué es la TRH? Pues es un tripéptido. Esto a su vez va a liberar la TSH, que va a llegar hacia los folículos y van a tener unos receptores. ¿Cuáles van a ser estos receptores? Las proteínas G estimulante. Ya habíamos mencionado hace un momento que la proteína G estimulante, hace unas clases anteriores, libera o activa, la adenilciclasa. Esto atrapa al ATP para convertirlo en el AMP cíclico y va a mencionar el tema del segundo mensajero. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que se genere como tal un segundo mensajero? Justamente para estimular la formación de las enzimas. Y esto va a su vez formar la T3 y T4. Justamente ya con la síntesis del yodo, se menciona acá en este gráfico el consumo de sal yodada o nada, que lo mencionaba la UNICEF. La síntesis de cantidades normales de hormona tiroidea va a requerir un aporte adecuado de yodo a la glándula tiroidea. Es aportado por alimentos y por agua, constituyendo un componente fundamental de la estructura molecular de dichas hormonas. ¿Qué sucede? Vamos a tener la absorción de yodo en diferentes alimentos, principalmente en pescados, y la sal que viene ya yodada. Existen casos de déficit de yodo aquí en el Ecuador, justamente en la sierra del Ecuador, en ciertos lugares existen. Recuerdo tanto que yo estaba en la rural, yo hice la rural en la provincia del Oro, en un sitio que se llama el Cantón Las Lajas, que colinda con la provincia de Loja y tiene límite con Perú, con la frontera de Perú. Entonces justamente estaba yo en un lugar en donde el déficit de yodo se veía muy poco, pero existían casos de pacientes con bocio por déficit de yodo, en donde se realizó una investigación por parte del Ministerio de Salud Pública, metiendo billete la Organización Panamericana de la Salud, para saber qué estaba sucediendo. Me pareció, y disculpen lo que les voy a mencionar, pero me pareció horrenda estupidez, porque dentro de la investigación se mencionaba de la sal que consumían en casa. Al momento, y se lo hizo con una muestra de los niños de una escuelita que colindaban entre 7 y 11 años. Yo no sé, primera vez que yo veía este tema de las escuelas, yo no sé si ustedes han visitado o han hecho labor social, pero era una escuela con 3 aulas y los tenían a los niños de 6, 7 y 8 en un aula, 8, 9 y 10 en otra aula, no sé, estaban divididos en 3 aulas y a todos como que a segundo, tercero y cuarto le daban el mismo contenido. Quinto, sexto y séptimo otro contenido y en otra aula los tenían a los de inicial. Entonces, wow, me quedé sorprendido por cómo ellos los tenían divididos, primera vez que yo veía esta situación. Y pues obviamente en estas divisiones pues se generaba el estudio. ¿Cómo era el estudio? Había que realizar una muestra de orina en ayunas y entregar una fundita de 5 gramos de sal, creo que era 5 gramos de sal, ¿sí? De la sal que consumían en casa. ¿Cuál fue la parte que no me gustó? Fue que la profesora, que tenía una tienda,
llevó la sal, cogió y a cada niño le daba 5 gramos de sal. Y yo decía, no puede ser, o sea, por gusto se está gastando tanto dinero en un estudio si la misma profesora les vende la sal y les reparte la sal. Pero no sabemos cómo ellos también extraen la sal o compran la sal. Me comentaban algunos papitos que a veces compraban ellos la sal en grano o compraban sal en otro lado y ellos mismos la molían de dudosa procedencia. No sabíamos de dónde sacaban esta sal ellos, pues y probablemente esta sal no era ayudada. Entonces, dentro de este estudio sí se encontraron, creo que 2 o 3 niños con déficit de yodo. Dentro de esta investigación, pues ya se me terminó mi año rural, pues y no sé qué sucedió. Me prometieron, sí, doctor, usted va a estar en esta investigación, en este artículo, bla, bla. Hasta ahora me llega el artículo con mi nombre, al menos hasta al final del artículo que diga Robert Mora, algo, ¿no? Nunca me llegó, no sé qué pasó con ese estudio, pues eso sucedió con esto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Justamente en la Sierra Ecuatoriana se da este tema de bocio. No me acuerdo si era en Imbabura o en Ibarra, que existen muchos casos de pacientes con déficit de yodo. Ya no existen muchos. No me acuerdo en qué otra provincia del Ecuador existen todavía pacientes con bocio producto de este tema. Yo tenía una compañera en la universidad que era flaquita y parecía que tuviera una papada. Dio la casualidad del tema este de fisiología de tiroidea y ella se alarmó porque sentía aquí una bolita. Se hizo los exámenes, pues justamente ella tenía hipotiroidismo, tenía bocio, entonces pues empezó a recibir tratamiento, ¿no? Ya después del tratamiento, casualidad, quedó embarazada, se dio loquilla. Bueno, entonces, ya con el tema de la síntesis del yodo, hay que tener en cuenta que la absorción de yodo se da justamente por contenido dietético, por la alimentación. ¿Cuáles son los requerimientos y los valores que una persona normal debería tener? Pues en adultos vamos a tener 150 microgramos día, en embarazadas entre 200 y 300 microgramos día, y en un niño, sí, que un niño está en etapa de crecimiento, menciona acá que es entre 50 y 250 microgramos. ¿Por qué este rango tan exagerado? El promedio normal de un niño, lo tengo acá anotado, es en 90 microgramos día, que es lo que debería consumir un niño, sería el requerimiento de un niño, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué me sirve justamente obtener yodo? Para que se genere como tal una síntesis y la producción del T3 y T4. ¿Qué sucede con este yodo o yoduro que yo requiero dentro de mi organismo, que yo consumo? Del 100% de yodo que yo absorbo, que yo consumo, solamente voy a utilizar el 10%. El 90% se va por la orina. De este 10% de yodo o yoduro que utilizo yo, el 75% de este 10% se almacena a nivel tiroideo. Y el otro 35%, perdón, 65 y 35, 65% se reserva a nivel tiroideo y el otro 35% se almacena a nivel de glándula mamaria, glándula salival, estómago y tejido hematopoyético. ¿Sí? Repito, ¿qué sucede con el yodo? El consumo de yodo, solamente el 10% voy a tener, se va a poder metabolizar. De ese 10%, el 65% se utiliza a nivel tiroideo y el otro 35% va a ser en glándula mamaria, en tejido hematopoyético, en glándula salival y a nivel del estómago. ¿Ok? Justamente eso refiere el tema de la síntesis del yodo. ¿Qué más menciona acá? Esto, pues, tienes 3 vías para poder obtener yodo, que es proveniente de los alimentos, desde la tiroides por difusión, justamente por sus reservas, y pues desde los tejidos tras liberarse yodudo mediante la desyodación de las hormonas tiroides.
Entonces, justamente ya para la síntesis del yodo debemos tener en cuenta que el folículo, el coloide, va a tener reservas de la tiroglobulina, que lo habíamos mencionado en su momento, y vamos a tener 6 funciones claras dentro de esta yodación, ¿sí? O la organificación, que es una de ellas, ¿no? Primero es la captación. Primero el yoduro, como ingresa al organismo. No sé si estamos claros hasta ahí o nos hacemos pelotas. ¿Estamos hasta ahí claros o no? Ok, listo. Vamos a tener en primer lugar la captación. Sí, la captación del yoduro va a ingresar justamente hay una especie de, no sé si llamarlo bomba de sodio-potasio, más bien el sodio-cloruro, se va a generar como tal para ingresar dentro de este folículo. Al momento que ingresa al folículo, va a salir posteriormente para generarse como tal una oxidación. Al momento de que se genera esta oxidación, se da justamente la oxidación, primero es la captación, luego la oxidación, por una conversión. Esta conversión va a ser de yoduro a yodo por una oxidación. En tercer lugar, es lo que menciona esta diapositiva, que es la organificación, que se da por precisamente la unión del yodo a la tirosina, y va a generar como tal la unión del yodo a la tiroglobulina, una organificación de la tiroglobulina. Se fija alrededor de la sexta parte de la tirosina y la tiroglobulina, que es lo que les mencionaba, y se va a generar como tal la monoyodotirosina y después la diyodotirosina, ¿sí? Para obtener la T3 y T4, vamos a tener la monoyodotirosina junto con la diyodotirosina. Eso va a dar lugar molecularmente al T3, y el T4 son 2 moléculas de la diyodotirosina. Diyodotironina creo que es, o diyodotirosina. ¿Alguien me puede corregir esa parte? Me imagino que lo vieron en Fisiología de Teoría. Es diyodotirosina. Diyodotirosina, okay. Sí, pues son 2 moléculas de diyodotirosina, pues, que van a generar como tal el T4, ¿no? Antes de irme a esa diapositiva, hay que tener en cuenta que este acoplamiento se da justamente por la tiroperoxidasa para generar como tal estas moléculas de monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿sí? Estas se unen, la monoyodotirosina con la diyodotirosina, formando la T3, y 2 diyodotirosinas formando la T4, ¿no? Después de esto se va a generar un almacenamiento a nivel del coloide, y posteriormente va a haber una secreción, ¿sí? Esta secreción va a ser organizativa, va a ser una secreción en donde, dependiendo de cómo se va a dar el tema de la distribución, pues obviamente, y los requerimientos que necesita el cuerpo humano, pues para poder generar funciones, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre la T3 y T4 en cuanto a la actividad? La T3 tiene mayor actividad que la T4. Se menciona que hay una relación del 90% que tiene actividad, la T3 en relación a la T4. En cuanto a la secreción, la T4 tiene mayor secreción en relación a la T3. ¿Quién tiene mayor afinidad al receptor? El que tiene mayor afinidad al receptor, 10 veces mayor, es el T3. ¿Y cuál es el que tiene mayor a nivel del plasma? Es el T4, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta estas situaciones al momento de diferenciar uno con otro. De ahí, con el tema de los antitiroideos, vamos a encontrar estos antitiroideos dentro de, pues obviamente, de la materia. El tiocianato, que es un inhibidor competitivo del yoduro en la bomba de la tiroides, va a funcionar igual que los iones perclorato y nitrato. Justamente van a producir bocio por bloqueo de la retroalimentación de T3 y T4. Vamos a encontrar el propiltiuracilo, que impide la formación de hormona tiroidea, yoduro más tirosina.
Y el yoduro inorgánico, pues que es un yoduro plasmático excesivo, produce disminución aguda del trabajo de la tiroides, reduce el atrapamiento de yoduro, la iodación de la tirosina y la endocitosis coloidal, ¿sí? Esto va a generar como tal una atrofia y disminuye la irrigación sanguínea opuesto a los demás antitiroideos, ¿sí? Hay algo que me estoy olvidando, justamente el tema de la enfermedad de Graves. Yo no sé si alguno de ustedes ya revisó el tema de la enfermedad de Graves. Me imagino que ya en clase lo vieron. Necesito que revisen el tema de enfermedad de Graves para la siguiente clase. Necesito que lo revisen, enfermedad de Graves. Y vamos a hablar también en la siguiente clase, pues obviamente de bocio en el Ecuador, que es lo que vamos a hablar la siguiente clase. Bocio en el Ecuador, ya estaba revisando algunos artículos referentes a ese tema, mencionan que no solamente en la sierra, sino también en ciertos lugares de la provincia de la región costa, como Manabí. Algo raro porque Manabí, en sí la dieta y la alimentación, y porque están cerca de nivel costero, no debería ser así, pero existen casos con tema de bocio por déficit de yodo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, uno de los casos que hay que tener muy en cuenta, pues son estos pacientes. Vamos a encontrar estos pacientes, todavía no voy a hablarles de estos casos clínicos, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a encontrar pacientes con cambios de incremento metabólico, aumento en apetito de adelgazamiento, taquicardia, nerviosismo, inestabilidad emocional, debilidad muscular, cansancio, ¿sí? Existen, todavía no estoy mencionando en qué casos, pacientes con exoftalmos, ¿sí? Y los niveles de TSH se encuentran bajos por una retroalimentación negativa, ¿no? Otro tipo de paciente, ¿sí? Están pues obviamente con una destrucción autoinmune de la tiroides, tienen síntomas opuestos al hipotiroidismo, una disminución de la tasa metabólica, intolerancia al frío, incremento inexplicable de peso, bradicardia, retraso en movimientos, habla y pensamiento, letargia, somnolencia, acumulación de mucopolisacáridos en el intersticio con edema foviolar, como es el mixedema. Si se produce en niños, este caso se da justamente como cretinismo, sí, creo que sí lo han escuchado ustedes, no sé si ya vieron esto en teoría. Pues eso es hipotiroidismo y hipertiroidismo. Exactamente, sí. Está en el caso de estos pacientes, pues obviamente pacientes congénitos, que se les llama como tal cretinismo a estos casos, ¿no? Y pues obviamente el hipotiroidismo va a presentar valores elevados pues de TSH, ¿no? Ya más adelante vamos a ver el tema de la clínica. En este momento no voy a tratar el tema clínico justamente porque quería reforzar estos temas, ¿no? En cuanto a la síntesis del yodo, repito, pues hay que tener muy en cuenta la captación, la oxidación, la organificación, el acoplamiento, el almacenamiento y la secreción, ¿ok? Son temas que les comento, son muy relevantes al momento de que les tomen una lección. No sé si ya les tomaron lección tiroidea en teoría, desconozco, pero mucho ojo con eso porque normalmente sí te preguntan el tema de la organificación, 1, y 2, el tema del acoplamiento. Sí, mucho ojo con eso, son datos que les doy no solamente para las lecciones en teoría, sino también para que tengan en cuenta ya posteriormente, no vean medicina interna y obviamente endocrinología, ¿sí? Algo más que tenía que comentarles, como generalidades, creo que nada más, tener en cuenta el tema del artículo que les envié. Ahí hablan bastante el tema de fisiología tiroidea y cómo actúan estos diferentes fármacos en relación al efecto que genera en la glándula tiroidea, ¿sí? Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar? Sí, doctor, yo tengo una duda. Respecto al análisis del artículo, a lo mejor alguna pauta para realizarlo, o sea, no que nos haga el trabajo, ¿no?
pero a lo mejor, digamos, yo tenía 9.5 en los artículos del parcial pasado, ¿cómo podría sacar un 10? La bibliografía, se equivocaban bastante en la bibliografía, no era tanto de fondo, sino de forma, ¿sí? Revisen bien el tema de los formatos APA, revisen bien cómo debe estar bien estructurado. Más que todo, y me daba cuenta que la mayoría de ustedes se equivocaban en poner la bibliografía como tal. Algunos no ponían bibliografía, simplemente hacían un buen análisis y no ponían la bibliografía. Creo que eso más que todo era los casos más comunes que encontraba. Habían otros que simplemente hacían copy-pega, por eso tenían 8, 7, y otros simplemente no lo hacían correctamente. Entonces, mucho ojo con eso para el tema de los análisis, el tema de la forma, no tanto el fondo, sino la forma en cómo ustedes realizan el análisis. Sí, Manuel. Entonces, sí, es para bibliografía. Disculpa, se rayó, no te escuché. ¿A quién lo unió a mí? No, a ti, Manuel, no te entendí. ¿Qué dijiste? Digo, entonces, lo que hay que priorizar es primero poner la cita en APA, ¿no? Y luego el análisis, la estructura. Exacto, sí, les había mencionado pues que obviamente debe tener una parte introductoria, una parte en donde me diga, ¿sabes qué? Que me enganche, porque si vas a hacer un análisis, siempre las primeras líneas te tienen que enganchar. Posteriormente ya un contenido en donde te genere como tal la explicación. Si bien es cierto, este artículo ya es un poco más largo, ya hablar y estructurarlo de mejor manera, no hacer sábanas, sino dividirlo por párrafos que tengan ideas claras, pues y una conclusión en referencia a este artículo. Si bien es cierto, es un artículo, discúlpame, no me acuerdo, creo que es un artículo de investigación, voy a revisarlo. No, es un artículo de revisión, perdón, el tema del efecto de drogas a nivel tiroideo. Como es un artículo de revisión, siempre estos artículos, por más que sean artículos de investigaciones, artículos de revisiones, tienen al final una conclusión, sí, justamente de las, qué sé yo, de las interacciones que existen, por ejemplo, con estas drogas, o de los resultados metabólicos, o de la analítica, o sea, siempre te genera como tal una conclusión clara de lo que se revisó, ¿no? Entonces, eso, sí, un párrafo, máximo 2 párrafos de conclusión. Este artículo sí es largo, creo que tiene 11 páginas, no me acuerdo. Bueno, no. Sí, tiene 13 páginas menos 2, 11, porque son 2 páginas de bibliografía, pero al menos revisen bien esa parte, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, pues para el miércoles pues vamos a elegir a 5 personas para poder revisar esto. Súper rápido, no va a ser tan extenso, simplemente no es que una persona me habla de todo, una persona me habla de cierta parte, la otra es tipo una lección dinámica para ver si es que han leído el contenido, ¿no? Y que no simplemente lo hayan hecho como copy-pega. Entonces eso, nada más. Y doctor, ¿qué temas en el artículo serían más como relevantes o que tenemos que hacerle más énfasis, prestarle más atención y ser más a fondo? Como te dije, el efecto de las drogas, es que no me acuerdo, no lo he leído, te soy sincero, o sea, lo leí el año pasado, pero no me acuerdo en sí cómo dividían los fármacos. No me acuerdo esa parte, pero justamente ahorita lo estoy leyendo. Hay fármacos, por ejemplo, que te lo menciono, por ejemplo, la biotina, la carbamazepina, o sea, tratar de poner específico esa parte para que no sea una sola sábana. Es como que hicieras un resumen, pero súper bien analizado, ¿no? Con tus palabras, que digas, ¿sabes qué? O sea, obviamente van a haber cosas que vas a tener que parafrasearlas, obviamente, pero de ahí el resto
El resto es solamente leerlo, sacar algunas ideas de esto y llegar a una conclusión, nada más. Como es un artículo de revisión, no tiene mucha, no es tan difícil, porque casi todo es parafraseo. Sí, Eunice. Sí, doctor, gracias. Dale, listo. Listo, entonces, el día miércoles hablamos de esto y hablamos de bocio en el Ecuador. Terminamos con eso. El lunes ya hablamos de páncreas. Difícil el miércoles tomar lección. Entonces, lunes y miércoles de la próxima semana, páncreas, diabetes, que eso vamos a ver la próxima semana. Y de ahí ya empezamos la siguiente semana con suprarrenal y ya nos metemos de lleno con endocrinología sexual, pues no, gónadas y todo eso. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Listo, entonces, pasen bien. Gracias, doctor, igualmente.